Muy buenas tardes, saludos para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Les saluda Víctor Arana a través de Conciencia Radio, pensando en tu futuro, con este espacio que se llama Pagando tu última renta, dedicado para todas las personas que están buscando hacerse dueños de su casa propia. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse y por seguirnos y por escucharnos. No solamente este espacio, sino los diferentes programas que tenemos en el transcurso del día, todos aquellos que han sido, ¿no?, elaborados para poder ayudarles en su futuro. El día de hoy voy a estar hablándoles acerca de todo lo que tiene que ver con los tipos de préstamos. Como lo mencioné la semana pasada, queremos aprovechar este nuevo año que está comenzando para cambiar un poquito, ¿no?, la dinámica de este programa. Y en mi opinión, y acepto comentarios, por favor, ¿no? Cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor, escríbanos. Pero lo que quiero hacer este año, o al menos para empezar el año, es cambiar la dinámica y hacerlo un poco más educativo, un poco más técnico, por decirlo de alguna manera. Porque hemos hablado muchísimo de lo que es el mercado, de las ventajas que tienen los compradores versus las ventajas que tienen los vendedores, del inventario de casas que hay disponibles en el mercado de aquí de Houston y sus alrededores. Pero lo que quisiera para este año es enfocarnos un poco más en la parte técnica de lo que vienen siendo los préstamos en sí. Así que Dios mediante van a terminar graduándose de loan officers de repente. Pero es importante, yo creo, ¿ok? Ojo, no es necesario que se memoricen, ¿no?, las reglas, los requisitos de los bancos, porque al final del día ese es nuestro trabajo, pero sí me parece que va a ser de mucha ayuda que usted sepa qué tipo de préstamos hay y qué es lo que exige cada tipo de préstamo, en qué se diferencian y qué es lo que se le va a pedir. Así que vamos directo al grano, ¿no? Manos a la obra. Me gustaría empezar por decirles que existen, vamos a decirle, dos grandes grupos de préstamos, ¿ok? Van a haber dos tipos de grupos de préstamos y esto va a ser a manera de introducción para que sepan, ¿no?, cuáles son estos dos grupos de préstamos, cuáles préstamos son parte de cada grupo y cuáles son las diferencias. Y luego en los programas posteriores vamos a ir hablando uno por uno más en detalle y siempre haciendo mención a las 5 variables o a las 5 áreas que todo banco va a querer analizar cuando tiene una persona que está aplicando para un préstamo. Y eso lo mencionamos en un programa anterior, pero igual se los recuerdo. Esas 5 variables van a ser su estatus migratorio, su crédito, su trabajo, sus ingresos y finalmente sus ahorros. Con cuánto dinero cuenta para esta inversión, cuánto dinero va a necesitar. ¿Ok? Una vez más, las 5 variables, más adelante lo voy a preguntar, así que tomen nota. Historial migratorio, perdón, estatus migratorio, su crédito, que abarca tanto los puntos de su crédito como el historial crediticio y deudas, su trabajo, sus ingresos, ¿no? Cómo le pagan, cuánto gana, le pagan por hora, por comisión, le pagan en cash y finalmente sus ahorros. ¿Ok? Esas son las 5 áreas que se van a manejar en verdad en todos los tipos de préstamos, que como acabo de mencionar, van a estar en dos grandes grupos. El primer grupo, quiero que sepan, recibe el nombre de préstamos conforming. Es como se les llama en inglés, conforming loans. Y dentro de este grupo van a haber 4 tipos de préstamos que son los más conocidos, son los que la gente más ha escuchado. ¿Cuáles son estos 4 tipos de préstamos? El convencional, el FHA, el VA, como se le llama en inglés, o VA, y finalmente el USDA o USDA. ¿Ok? Son 4 tipos de préstamos que van a estar en los préstamos conforming. ¿Y qué tienen en común? ¿No? ¿Por qué todos estos préstamos van abarcados dentro de este primer grupo? Y es la diferencia principal y más grande de estos dos grupos de préstamos. Es que en estos préstamos, la única manera para poder documentar sus ingresos van a ser con su declaración de impuestos. O mejor dicho, su declaración de ingresos y su pago de impuestos, el famoso income tax. ¿Ok? Entonces, una vez más, en los préstamos conforming, tanto el FHA como el convencional, el VA y el USDA,
la única manera de documentar sus ingresos van a ser a través de sus talones de cheque, donde veamos que están pagando impuestos, sus formas W2, sus formas 1099, su declaración de ingresos. Por otro lado, vamos a tener los préstamos fácil de nombrar, van a ser los non-conforming. ¿Ok? Y a la hora, conforming, non-conforming es simplemente, es un nombre, es la manera como se les llama técnicamente. Pero la diferencia básica va a ser que este otro grupo de préstamos van a ser préstamos donde se va a permitir utilizar maneras alternativas de documentar los ingresos. Esa es la gran diferencia. Los conforming solamente podemos utilizar income taxes, formas W2, mientras que los non-conforming van a ser préstamos donde vamos a poder documentar sus ingresos con maneras alternativas. ¿Cuáles son estas maneras alternativas? Por ejemplo, sus estados de cuenta bancarios. ¿Ok? No importa lo que reportó en el income tax, no importa cuánto declaró a la hora de hacer sus impuestos, sino lo que importa es cuánto es lo que usted deposita en su cuenta de banco mes a mes. Me imagino ya muchas personas están pensando una buena idea, una buena opción para aquellas personas que trabajan por su cuenta, para aquellas personas que son independientes. Existe otro préstamo que se llama el préstamo P&L loan, como se le llama en inglés, o viene siendo un estado de ganancias y pérdidas, un profit and loss. Existen préstamos donde en lugar de pedirle todos sus estados de cuenta del banco, le vamos a pedir un estado de ganancias y pérdidas preparados por un contador. En este grupo también vamos a tener préstamos sin verificación de ingresos. Y ojo, ya muchos de estos préstamos los hemos mencionado en programas anteriores, pero lo que quería era como el día de hoy, como no, ubicarnos todos y poder ver cuáles son todos esos tipos de préstamos que están disponibles allá afuera en el mercado y más o menos en qué se caracteriza cada uno. Y posteriormente vamos a entrar en detalle y vamos a poder hablar más de cada uno. Entonces, como les mencionaba, en los préstamos non-conforming también se les llama no convencionales y hoy en día el nombre que está de moda en inglés es el famoso non-QM loan o non-qualified mortgage loan. Son nombres técnicos en inglés, pero la gran diferencia es esa. Van a utilizar maneras no alternativas de documentar sus ingresos. Inclusive hay uno donde no hay que documentar sus ingresos del todo y es un préstamo sin verificación de ingresos, tal y como lo dice su nombre, un no income verification loan, que es más que nada para inversionistas, para personas que están queriendo comprar casas para rentar y que lógicamente al rentarlas los préstamos se van a poder pagar solos. En esta categoría también van a haber préstamos para las personas que no tengan crédito o que tengan mal crédito. También puede ser para personas inclusive que no tienen documentos, personas que por ejemplo no tienen número de seguro social y que tienen el número del ITIN number. Todos estos préstamos van a caer dentro de este grupo de los préstamos non-conforming o no convencionales. ¿Ok? Espero que todo este quede claro. Si no, por favor, escríbanos en los comentarios, llámenos por teléfono. Me puede también escribir un mensaje de texto. Mi teléfono debe estar saliendo en pantalla. Igual se los menciono, es el 832-647-3979. Cualquier pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de comunicarse con nosotros, conmigo pues, especialmente para todo lo que tenga que ver con los préstamos. La consulta, ojo, es completamente gratuita. Si usted quiere entender un poco más de estos tipos de préstamos y ver cuál es el que se va a adecuar mejor a su caso, a su escenario, entonces es mejor que nos llame para que pueda hacer una consulta personalizada. Entonces, habiendo ya ubicado, ¿no?, estos dos grupos de préstamos y sabiendo qué tipo de préstamos van dentro de cada grupo, podemos proceder a empezar a hablar de cada uno de ellos. Y voy a querer empezar con el préstamo FHA. El préstamo FHA o FHA, como se le llama en inglés, es un préstamo bastante fácil de calificar. En lo que se refiere al crédito, es un préstamo bastante flexible. No tiene usted que tener crédito excelente. Inclusive, el score de crédito más bajo que se necesita para calificar a un FHA va a ser solamente de 550 puntos, lo cual en verdad es un es un score bastante bajo. Pero ya usted teniendo 550 puntos va a poder calificar al préstamo FHA. Si su score de crédito está entre 550 y 579,
el down payment mínimo va a ser de 10%. Hay la posibilidad que necesite más, pero el mínimo va a ser 10% siempre que su score esté, una vez más, entre 580 y 579. Cuando nosotros le tomemos la aplicación y revisemos su crédito, le vamos a poder decir con exactitud cuánto dinero va a necesitar, porque esa es una información que definitivamente usted tiene que saber desde un comienzo. No quiere ir a ver casas, no quiere firmar contratos sin saber qué es lo que va a necesitar al final del día, en otras palabras, cuando llegue el día del cierre. Si su score de crédito está de 580 para arriba, el down payment mínimo va a bajar a 3.5% del precio. ¿Ok? Solamente 3.5% si su score está de 580 para arriba. Va a ser el mínimo. También pudiera ser más. Eso va a depender de cuando le revisemos el crédito y le tomemos la aplicación. Se pudiera decir, no es garantizado, pero se pudiera decir que teniendo un score de crédito arriba de 620, va a ser casi 100% seguro que con el puro 3.5% de down payment va a funcionar. Y es el score que en verdad se recomienda tener para que todo sea más fácil, tanto con la aprobación del préstamo como con las tasas de interés y también con los gastos de cierre. Mientras más alto pues sea su score de crédito, mejores van a ser las tasas de interés. Las ayudas del gobierno para lo que se refiere al down payment también empiezan desde un score de crédito de 620. Entonces, como lo mencionaba, este préstamo es bastante flexible en lo que se refiere al crédito. No tiene que tener el crédito excelente, no tiene que tener un pre-score de 740 puntos para poder calificar, sino con un score relativamente bajo va a ser suficiente para calificar al FHA. Si usted ha tenido pagos tardes, ¿okay? O tiene colecciones, tiene alguna cuenta que en algún momento no haya podido pagar, el préstamo FHA va a ser su mejor opción, porque si lo quieren ver de alguna manera, a este préstamo también se le llama como darle una segunda opción al comprador, ¿no? Porque como lo hemos dicho anteriormente, cosas malas le pasan a la gente buena. Si en algún momento pues su crédito se vio afectado, lamentablemente tuvo algún pago tarde, tuvo alguna emergencia o quizás tuvo alguna cuenta que no pagó, como alguna colección, esta va a ser su mejor opción porque es un préstamo bastante flexible en cuanto a lo que se refiere al crédito. Colecciones, deudas que usted nunca más pudo pagar, no van a ser necesario que las pague para calificar al FHA. El préstamo FHA lo puede calificar así usted tenga alguna colección y lo más importante, que mucha gente se lo pregunta, si es que van a tener que pagar estas cuentas que se le fueron a colección. Y la respuesta es no. Siempre y cuando usted haya intentado o haya empezado ya a reconstruir su crédito y ya tenga alguna cuenta nueva donde está haciendo los pagos al día y esa cuenta que lamentablemente se le fue a colección o que se le puso o que tuvo algún pago tarde ya es antigua, entonces no le va a afectar para la aprobación de este tipo de préstamo y lo más importante, no la va a tener que pagar. En lo que se refiere al estatus migratorio, el préstamo FHA hoy en día va a ser solamente para ciudadanos y para residentes. En este momento, y digo en este momento porque esto es algo que cambió en el año 2025, es que en este momento las personas que tengan permiso de trabajo o visa de trabajo no van a poder calificar al FHA. Estas personas tendrían que optar por un préstamo convencional. El FHA hoy en día es solamente para ciudadanos o residentes permanentes. En lo que se refiere al trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que buscamos ver en su trabajo para este tipo de préstamo? Queremos ver que usted tiene por lo menos 2 años de historial de trabajo. No necesariamente en el mismo trabajo, no necesariamente en la misma industria. Lógicamente, si es el mismo trabajo, es la misma industria, va a facilitar su aprobación y quizás sean mejores términos los de la aprobación. Pero no es una razón para negar el préstamo. Si usted ha cambiado de trabajo varias veces, no se preocupe, no va a ser problema para calificar al FHA. La idea es que entre todos sus trabajos, ¿no? Y me refiero a su trabajo actual y los trabajos previos, complete 2 años, 24 meses. Entonces, necesitamos elaborar un historial de trabajo donde usted nos pueda decir cuándo empezó en su trabajo actual, de qué fecha a qué fecha trabajó en su trabajo anterior y así sucesivamente hasta que podamos completar
24 meses de historial de trabajo. En lo que se refiere a la misma industria, tampoco es un requisito. Pudiera usted haber cambiado de industria e igual va a poder calificar al préstamo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre no cambiar de industria y sí cambiar de industria? Y esto es algo que ya tiene que ver con la siguiente área que los bancos analizamos, y me refiero a los ingresos. ¿Ok? No se olviden, hablamos de estatus migratorio, crédito, estábamos hablando de trabajo y ahora vamos a hablar de ingresos. Y el último viene siendo ahorros. Pero en lo que se refiere a ingresos, estos sí se van a ver afectados en el caso que usted haya cambiado de industria. Porque para, por ejemplo, utilizar lo que viene siendo el overtime, ¿no? Las horas extras, lo que usted trabaje arriba de 40 horas que le pagan a sueldo y medio, para eso sí va a tener que tener un año consecutivo en la misma industria. Puede haber cambiado de trabajo, pero sí tiene que ser la misma industria por lo menos 12 meses para poder utilizar el overtime. Lo otro que es importante a saber es qué tanto tiempo estuvo sin trabajo entre un trabajo y otro. Eso es algo que también va a jugar un papel importante a la hora de ver su preaprobación. Entonces, las personas que nos están escuchando y que van a querer comprar casa este año 2026 y que próximamente nos van a estar llamando para poder aplicar, es bueno que vayan colectando toda esta información. Necesitamos saber todos los trabajos que haya tenido y que más o menos, ¿no? En lo que mejor pueda acordarse de qué fecha, cuándo empezó, cuándo terminó. Esta información, lógicamente, la vamos a terminar verificando directamente con el empleador. Entonces, si no recuerda, si no tiene los datos a la mano exactos, no se preocupe con que usted nos dé la lista de sus trabajos. Nosotros, con una autorización que usted nos dé, vamos a poder contactar a cada uno de ellos y ellos nos van a completar una forma donde nos van a indicar de qué fecha a qué fecha exactamente estuvo en cada trabajo, qué posición tuvo y cuánto ganó. Toda esta información es importante para que yo, su loan officer, le pueda decir a qué monto van a poder calificar. Si usted trae esta información de antemano, pues nos va a ser de muchísima ayuda. ¿Qué más? En cuanto a lo que se refiere a los ingresos, todo lo que pueda ser documentado se va a poder utilizar. Tanto el ingreso base, el overtime, las comisiones, los bonos, todo lo que se pueda documentar a través de su declaración de ingresos, de sus formas W2 o de sus talones de cheque, son ingresos que vamos a poder utilizar al momento de ver a cuánto va a poder calificar. Los ingresos los vamos a comparar con las deudas que salgan en su reporte de crédito. Hablamos del score mínimo de crédito, pero no dijimos nada aún de qué deudas son las que queremos ver. Las deudas que le afectan para el momento de querer aplicar una casa, las deudas que van a determinar a qué monto va usted a calificar. Ahí vamos a tener todo lo que salga en su reporte de crédito, que vienen siendo autos, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles bueno, alguna de repente otra casa que ya esté pudiendo financiar. Lo que viene siendo el pago de biles, eso no entra como parte del cálculo a ver a cuánto va a poder calificar. El seguro de auto, el seguro de vida, nada de eso entra en la fórmula que nosotros utilizamos para poder determinar el monto de poder aprobación. Ahí veo una pregunta en pantalla, si los 24 meses de historial de trabajo tienen que ser continuos. La respuesta es no. Puede haber interrupción. Muy buena pregunta. Puede haber una interrupción, pero no queremos que la interrupción sea mayor a 6 meses. Porque cuando la interrupción es menor a 6 meses, menor a 180 días, solamente va a tener que tener un mes que regresó a trabajar. Mientras más corta sea la interrupción, va a ser mejor. Pero ojo, puede haber estado desempleado hasta 6 meses para solamente necesitar un mes que regresó al trabajo. Igual, entre su trabajo actual y el anterior previo a esa interrupción de 6 meses, va a necesitar completar los 24 meses. Ahora, ¿qué pasa para las personas que tuvieron más de 6 meses que no trabajaron? No se desanimen porque igual van a poder calificar. Simplemente los requisitos van a ser diferentes. La persona que tiene más de 6 meses que dejó de trabajar va a tener que tener por lo menos 6 meses que regresó a trabajo y va a tener que completar 24 meses
previos a la interrupción, ¿ok? 24 meses previos a la interrupción. Ya el trabajo que usted, el tiempo que tiene en su trabajo actual, no se va a poder contar para completar esos 24 meses cuando la interrupción ha sido mayor a 24 meses. En fin, como lo dije hace unos minutos, no pretendo que memoricen toda esta información, no pretendo que memoricen todos estos requisitos, porque en verdad ese es el trabajo mío, ese es el trabajo de loan officer. Es bueno que usted lo sepa y en buena hora, si lo recuerda, no, si lo memoriza. Pero mi punto aquí es que quiero que todas las personas sepan que hay opciones, dependiendo de su escenario, dependiendo de cuánto tiempo tiene en su trabajo actual, cuánto tiempo estuvo desempleado, cuánto tiempo tuvo en su trabajo previo, van a ser diferentes opciones. ¿A qué me refiero con diferentes opciones? Diferentes tipos de préstamos, diferentes requisitos, diferente monto de aprobación y yo creo que esto sería lo más importante, diferentes tiempos, porque puede ser que basado en su historial de trabajo decidamos que nos conviene esperar. Hay personas que les voy a decir, mire, vaya a comprar casa de una vez, o ¿sabe qué? Le conviene esperarse un mes, le conviene esperarse 2 meses, le conviene esperarse 6 meses. Cada caso va a ser diferente, pero si el monto de aprobación actual, por ejemplo, no le da para la casa de sus sueños, y si usted esperándose 3 o 4 meses pudiera calificar a esa casa que tanto quiera, sea porque recién en ese momento va a reunir el requisito de los 24 meses, de la interrupción, de cualquiera de estas variables que acabo de mencionar, bueno, es lo que más le va a convenir. Y eso es en lo que nosotros nos especializamos. Este es el valor agregado que nosotros traemos a la mesa. Que nosotros no estamos apurados en venderle una casa. Nosotros queremos buscar lo mejor para usted. Les vamos a poner todas estas opciones en la mesa y vamos a decidir, vamos a dejar que usted decida. Hay mucho de qué hablar, en verdad. Hay mucho de qué hablar. Así que los invito a todos a que me llamen, por favor, para poder conocer un poco más de su caso y poder trabajar en su preaprobación de manera personalizada, ¿no? En su caso en particular. Mi número de teléfono debe salir en pantalla, si no igual se los comento. Es el 832-647-3979. La consulta es completamente gratuita. ¿Qué pasa si tengo 2 trabajos, por ejemplo? Y menciono estos casos porque son lo que más vemos en el día a día. Sí se puede utilizar 2 trabajos siempre y cuando tenga por lo menos 1 año con los 2 trabajos. Eso es para el préstamo FHA. Debido al tiempo, y todavía tengo unos minutos más que vamos a seguir hablando, pero les adelanto que la próxima semana vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el convencional y vamos a empezar a ver las diferencias en el score de crédito, en los trabajos y demás. Hablando del segundo trabajo, el convencional le requiere 2 años con 2 trabajos, pero el FHA nada más requiere 1 año con 2 trabajos en simultáneo. El trabajo principal igual tiene que tener los 24 meses, pero el segundo trabajo, con que lo tenga solamente 12 meses, va a ser suficiente. Se permite tener cosigners en el préstamo FHA. No importa si el cosigner va a vivir o no va a vivir en la casa. Es algo que pues muchas personas optan para poder calificar quizás a un monto más adecuado para la casa que quieren comprar. En lo que se refiere al dinero que van a necesitar para el día del cierre, hablamos de un down payment mínimo de 3.5% del precio. Aparte van a haber gastos de cierre. Hay gastos de cierre de todas las partes envueltas, como del banco, de la casa de título, un inspector, un evaluador, la corte, un tasador. En fin, esto va a sumar, dependiendo del precio de la casa, yo diría no menos de $6,000, de repente hasta unos $10,000, $12,000. Cada caso es diferente, el precio tiene mucho que ver, pero esos son más o menos en promedio de los gastos de cierre. Lo que yo recomendaría es lo que acabo de decir, que nos llame, que nos permita ver su caso en particular y podamos ver exactamente para la casa que usted quiere cuánto dinero va a necesitar. Ahora, el préstamo FHA permite que usted obtenga ayudas para todos estos gastos que va a tener. Por ejemplo, si necesita ayuda con los gastos de cierre, el préstamo FHA permite que el vendedor le ayude con los gastos de cierre. En muchos casos, que se los pague todos, porque permite, imagínense que el vendedor
le dé un crédito de hasta un 6% del precio de venta para que usted utilice para sus gastos de cierre. Eso se va a ver en la negociación, cuando esté con su realtor negociando con el vendedor, va a negociar no solamente el precio, sino va a negociar también qué tanto dinero este vendedor le puede dar para sus gastos de cierre, que pudiera ser hasta un máximo de 6% del precio, algo que en la mayoría de casos va a ser más de lo que se necesita. 6% del precio es mucho. En verdad, los gastos de cierre deberían andar de un 4 a un 5% de repente, dependiendo del precio también, como lo acabo de decir. En el préstamo, bueno, convencional, para hablar de las diferencias, es solamente 3% de ayuda del vendedor lo que se puede obtener para ayuda de gastos de cierre. Esto es con el down payment mínimo. Si pone más down payment, eso varía, pero bueno, eso lo veremos la próxima semana cuando estemos hablando de los préstamos convencionales. Hoy en día nos estamos enfocando en todo lo que es el FHA. El dinero también puede venir de la venta de algo, por ejemplo, si usted está vendiendo un auto, si usted está vendiendo algún activo, simplemente tiene que saber cómo documentar la procedencia de ese dinero y para eso le recomiendo llamarnos. Ya Luis está riendo aquí detrás de cámara porque el caso personal de él se vio afectado por la venta de algo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es comunicarse con su prestamista. Ojo, algo muy importante, tiene que haber una confianza con su loan officer, tiene que haber una conexión. Su loan officer tiene que ser como su doctor, tiene que saberlo todo, es más, como su sacerdote, tiene que saber absolutamente todo de su caso y cualquier movimiento que usted vaya a hacer, cualquier paso que vaya a hacer, venta de dinero, o si tiene un dinero en cash en la casa que lo quiere meter al banco, o el dinero va a venir de algún familiar. Todas estas opciones son permitidas siempre y cuando se documente. Entonces, en resumen, llámenos por favor y nosotros les vamos a prácticamente llevar de la mano. ¿Ok? Ha sido un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Los espero el próximo jueves a través de Conciencia Radio, pensando en tu futuro, con mi programa Pagando tu Última Renta. Y seguimos con el compromiso de traerles toda esta información educativa durante todo este año 2026, semana a semana, para que cuando llegue el momento de dejar de pagar renta y comprar su casa, pueda usted tomar la mejor decisión y hacer la mejor inversión. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Un abrazo y que Dios los bendiga.